Y hoy tenemos invitados muy especiales, como ya lo habíamos anunciado, y tenemos la visita del pastor César Castellanos Domínguez. Hace unos segundos estábamos contándole a los oyentes quién es él, cuál ha sido la visión que Dios ha estado motivando a través del mundo y obviamente respaldando. Y hoy pues tenemos el gusto de tenerlo con nosotros durante un buen tiempo. Vamos a tener a nuestro pastor César Castellanos y tenemos también al pastor Edwin Lemuel Ortiz, quien estará a cargo obviamente de compartir con él. Pastor Lemuel. Pastor de 5 hijos, padre de 5 hijos y pastor de cientos de miles de discípulos. Entre sus libros La escalera del éxito, 144, La llave de la multiplicación, Tocando el corazón del Padre, Cambia tu ADN y el preferido del pastor Lemuel, Victoria por la sangre. Yo tuve el privilegio de cuando usted lo tenía solamente, creo que en bosquejo, me lo regaló y me lo devoré en solo horas. Pastor, bienvenido. Yo quiero empezar por Victoria por la sangre, la importancia, lo que Dios le reveló con respecto al tema de la sangre en la vida del creyente. Gracias, Pastor Lemuel, y un saludo a todos los oyentes. Yo creo que los días que vivimos son días tan difíciles, donde no hay lugar para la neutralidad. O las personas están del lado del diablo o están del lado de Jesús. No hay término medio. Y hay algo que los cristianos a veces se les dificulta entender. Y es que al aceptar a Jesús entran en una guerra. Es como cuando una nación le declara la guerra a otra nación, y ya los de esa nacionalidad quedan involucrados en una guerra. Sí, señor. Y cuando uno acepta a Jesús, en ese momento prácticamente entramos en lo que es una guerra, que es una guerra espiritual. Y si no tenemos las armas adecuadas, las personas pueden caer en esa guerra. Ahora, cuando uno lee, por ejemplo, las armas espirituales, que las menciona Pablo en algunas de sus epístolas, que también mencionó el Señor Jesús, la mayoría de armas son armas de defensa. Okay. El yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el calzado del evangelio, y la que habla de arma de ataque es la palabra, la espada del Espíritu. Okay. Mas en el libro de Apocalipsis, en la revelación que tuvo el apóstol Juan, en el capítulo 12, en el verso 11, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Cuando uno lee el contexto, habla de una guerra. Empieza diciendo que vio una señal en el cielo, una mujer vestida de sol, dice la luna bajo sus pies, pero en su cabeza tenía una corona con 12 estrellas. Y la otra señal fue un dragón escarlata, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, etcétera, y que perseguía al hijo varón que ella estaba por dar a luz. Y luego habla de que Miguel y sus ángeles se enfrentaron al dragón y sus ángeles. Y no prevalecieron estos poderes demoníacos, sino que fueron desalojados. Pero el crédito no se lo dan a Miguel, ni a los ángeles, sino a los cristianos. Y dice, y ellos le han vencido. Es como el punto de contacto entre el cielo y la tierra es la sangre. Tremendo. Cuando dice, le han vencido por medio de la sangre del Cordero, la palabra del testimonio de ellos, y dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En Victoria por la sangre me llamó particularmente la atención, pastor, que usted, es realmente una revelación que Dios le da a usted. Va llevando el poder y la función de la sangre de Cristo a través de las áreas del cuerpo
de Cristo crucificado donde brotó sangre. Si nos pudiese regalar de manera, es bastante extenso, pero si nos pudiera regular un resumen de esas aplicaciones o revelaciones que Dios le va dando, la sangre de la cabeza, bueno, la de los pies, el costado, las manos, la frente, la cabeza, la connotación espiritual que cada uno de esos lugares donde brotó sangre del Cordero de nuestro Señor Jesucristo tiene en la vida del creyente de hoy, o del creyente del nuevo pacto. Note que cuando dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, ahí nos habla de 3 áreas. La sangre del Cordero, se refiere al Cordero inmolado. Dice la confesión, lo que ellos confesaron okay, de lo que la sangre de Jesús hizo por sus vidas. Y lo tercero, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahora, cuando se habla de sangre, de la sangre del Cordero, se refiere al Cordero inmolado. Y el Cordero inmolado nos está hablando de 7 derramamientos de la sangre. La Biblia nos da algunos ejemplos. Uno de ellos es el de Naamán. Recordará que Naamán tenía lepra. Y hay que recordar que la lepra es un prototipo del pecado. Sí. El profeta Eliseo ni siquiera se tomó la molestia de salir a saludarlo. Hola, general, gracias por venir a verme, sino que le mandó razón con su criado a decirle, ve al Jordán y te sumerges 7 veces. El general se incomodó. ¿Acaso las aguas que hay en mi nación no son más limpias que estas? ¿Por qué mandar ese río lleno de lodo a que me sumerja? Y uno de los criados le dice, o de los soldados, general, si el profeta te manda algo y más diciéndote quedarás limpio, ¿por qué no obedeces? ¿Por qué Naamán tenía que sumergirse 7 veces? ¿Por qué? En cada inmersión hay algo. Nos está hablando de cada uno de los derramamientos también de la sangre de Jesús. Cada una de aquellas inmersiones. Hay un simbolismo ahí poderoso. Claro. Y por eso el Señor en 7 ocasiones derramó sangre. Que la primera ocasión fue en el Getsemaní. La segunda ocasión cuando su cuerpo fue flagelado con el látigo de Roma. La tercera ocasión cuando le pusieron la corona de espinas. La cuarta cuando le arrancaron la barba, que salió sangre de su rostro. La quinta cuando le clavaron las manos. La sexta cuando le clavaron los pies. Y la séptima cuando le enterraron la lanza en el costado derecho, que brotó sangre y agua. Ahora, los cristianos, cuando aceptan a Jesús, en sí, como que no se preocupan en pensar todo esto. Por tal motivo estoy enseñando a los discípulos que la inmersión en la sangre de Jesús es cuando ya tienen algo de madurez. Y que saben cómo romper, o tienen que aprender a romper cadenas muy fuertes. Por ejemplo, uno de los flagelos de la sociedad actual es la traición. ¿Cuántos hogares se han destruido por la traición? ¿Cuántos hijos vienen con el lastre de una maldición originada por los padres? Ahora, hay un derramamiento que contrarresta esa traición, esa deslealtad, y es el primer derramamiento de la sangre de Jesús en el Getsemaní. Wow. Ahí fue la noche más angustiosa de Jesús, cuando uno de sus discípulos de confianza se levantó contra él y lo traicionó. Pero aunque el Señor sufrió la angustia, esa angustia que él sufrió con ese derramamiento trae sanidad, trae la medicina. Por eso dice la Biblia en Jeremías que yo les daré medicina y los curaré. Entonces, cuando alguien ha pasado por esto y uno ora, ve cómo la sangre de Jesús rompe esas maldiciones y esas ataduras. Wow. Y eso está simplemente en el primer derramamiento de sangre. De esos testimonios tendrá cientos y miles en su ministerio, de ver gente liberada a través de la administración del poder de la sangre de Cristo. Muchísimos. Y estaba hablando con una dama que
precisamente conferencista en uno de los encuentros, y cuando estoy explicando de cómo la traición es tan fuerte que, de acuerdo a la ley, el hijo bastardo que nació fuera del matrimonio no podía entrar a la congregación de Dios hasta la 10ª generación. Wow. O sea que hay maldiciones muy fuertes. Y esta mujer, cuando escuchó eso, quedó petrificada. Dijo, ahora entiendo, mi hijo no nació dentro del matrimonio. Wow, ahora sé las maldiciones que hay. Ahora sé por qué él no ha podido darme nietos. Ahora entiendo todo. Y dice, y eso me llevó a una administración profunda, donde sentí que se rompieron todas las cadenas. Estoy hablando ya de alguien con madurez espiritual, claro, una persona que es conferencista, pero no había identificado que había una maldición generacional y que con ese derramamiento simplemente todo se cambiaba y se transformaba. Pastor, pero cuando viene un creyente o viene una persona, estamos usando lenguaje de iglesia, déjeme abrirlo un poquito, cuando una persona hace confesión de fe por Jesucristo y todo lo que nosotros en el ambiente eclesiástico conocemos, ¿no? Algunos le llaman la conversión, entregarse al Señor, la confesión de Cristo, del Señor como su Señor y Salvador. ¿Esa persona queda realmente libre o no? ¿Está lavado por la sangre de Cristo? ¿Queda bajo estas maldiciones que se han estado mencionando? Hay un poco de dificultad en el entendimiento del pueblo porque o nos salvaron o no, nos lavaron o no, soy libre o no, el acto mismo. Entonces hay la tendencia a pensar que entonces hay todo un protocolo y hay toda una, quizás todo un proceso que complique este asunto. Yo me gustaría que, para beneficio de la audiencia, me ayude. ¿Quedo libre cuando confieso a Jesucristo como Señor o hay que esperar 7, 5, 6 años, madurez por allá? ¿Dónde queda el creyente que confiesa al Señor Jesús? Cuando uno lee el Nuevo Testamento, especialmente el libro de Hechos, cuando Pedro da el discurso, su primer discurso, dice 3,000 se convirtieron y esos 3,000 se hicieron bautizar. Okay. Cuando da su segundo discurso, 5,000 más se convierten. Sí, señor. Y esos 5,000 más se hacen bautizar. Y cada vez que se convertían, se bautizaban. ¿Por qué? La conversión en aquel entonces no era una conversión como la de muchos en el día de hoy. Ellos dicen, si le pregunta a uno, ¿por qué pasaste al frente? No, porque el que estaba al lado me dio un codazo y me dijo, pase al frente. La suegra me empujó, la suegra. El que se convertía en aquel entonces, sabían que estaban dispuestos aún a morir por Jesús. Era una decisión de convicción, de firmeza. Sé que este es el camino y no me voy a apartar de él. Ahora, una orientación que damos a los creyentes está en el segundo derramamiento de la sangre de Jesús. Venga. Que es la sangre del cuerpo llagado. La sangre del cuerpo llagado cubre 4 áreas, que es rebelión y pecado, enfermedad y dolor. Okay. Y cuando dice en Apocalipsis, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. O sea, lo que confesaron de lo que la sangre de Jesús ha hecho en sus vidas. Entonces, hay 5 confesiones bien interesantes que motivo a los creyentes a que la repitan y que la declaren a voz en cuello hasta que sientan que son parte de sus vidas. La primera confesión es: por la sangre de Jesús, por la sangre de soy Jesús, redimido del poder del enemigo. Y esto está en Efesios capítulo 1, verso 7. Ahí hay dos confesiones. La primera es redención y la segunda, perdón de pecados. Okay. Que es: por la sangre de Jesús, todos mis pecados han sido perdonados. Perdonados, exacto. O sea, cuando uno se convierte a Jesús, la sangre de Jesús no dice, te voy a lavar esto, los otros no, ahí están pendientes. Cuando la sangre de Jesús lava los pecados, prácticamente limpia
todos los pecados. Al momento. Al momento, Perfecto, claro. Cuando una persona perfecto. lava su corazón con la sangre de Jesús, Perfecto. queda limpio. El problema es que las personas como que no creen que sus pecados han sido perdonados. Perdóname, pastor, pero no solo son las personas. Mi dirección va, y perdone, yo le voy a dar rápido la palabra, pero es que quiero que nuestra audiencia sea beneficiada con este diálogo, Franco. Pero no solo las personas, desde los púlpitos, la pastoral también ha estado, implicando a la gente a error. Porque entonces a veces cada 8 días a la misma gente que vino al Señor, vuelven y los incitan a otro lavado. Y esto está confundiendo al pueblo. Entonces, ¿soy libre, soy lavado con la sangre o no? Mucha de la pastoral, de la propuesta que hacemos de los púlpitos, parecería que hay un público que nunca está libre, que nunca está limpio, que nunca está sano y limpio por la sangre de Cristo. Por favor, ayúdeme. Con las 5 confesiones hay paz. Okay. Hay paz. La persona tiene que ser confrontada con esto y declararlo. Puede ser en su cuarto, no tiene que ser en la iglesia. Es una de las confesiones que tiene que hacer al empezar también el día. Okay. Que dice, por la sangre de Jesús soy redimido. Ahora, hay que entender que la palabra redimido significa que he rescatado del dominio de Satanás. Okay. Que Satanás antes era el amo y señor de las personas, porque por causa del pecado él ejerció dominio. Pero cuando uno acude a la sangre de Jesús nos arranca de las manos del enemigo y nos traslada al reino de su Hijo. Entonces estamos declarando, por la sangre de Jesús soy redimido del poder del enemigo. Él ya no tiene nada en mí, porque he sido trasladado al reino de Jesucristo. Y la otra confesión es, por la sangre de Jesús, todos mis pecados han sido perdonados. Perfecto. No hay cuentas pendientes por cobrar. Todo fue cancelado. Como si nunca hubiera pecado. En la cruz del Calvario, todo fue cancelado. Perfecto. Ahora, la estrategia del diablo, que es su arma favorita, se llama culpabilidad. La culpa. Las personas piden perdón, pero por dentro hay una voz que les sigue hablando, diciendo, es que lo que tú hiciste es muy grave. Y le trae las imágenes, le trae los recuerdos, les trae todo, y viven con esta carga por años. Claro. Cuando las personas entienden que ya toda su deuda fue cancelada, que el Señor tomó los pagarés que el diablo tenía en sus manos, los quitó, los rompió y los clavó en la cruz del Calvario, se tienen que sentir libres. Claro. Ahora, la otra confesión, que está en 1 de Juan capítulo 1, en el verso 9, que dice, si andamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo. Y mientras voy caminando en mi diario vivir, me continúa limpiando. O sea, es una limpieza continua. Constante. Recuerdo que estaba en Brasil, me invitaron a uno de los restaurantes, que son las famosas churrasquerías, que van, le parten a uno la carne, y claro, yo salía de una conferencia, llevaba mi corbata, y cuando el señor que estaba cortando, ¡pum!, un chorro de grasa saltó a la corbata, y yo lo miro a él y le digo, oye, dice, no se preocupe, va, toma en un pocillo agua con gas, lo moja, limpia, y en un segundo desapareció la grasa. Dijo, bueno, ahí le estoy dando la clave para cuando le suceda eso. Un mensaje para aplicar. Pero así hace la sangre de Jesús, que en el diario vivir algo puede manchar la ropa. Claro. Pero una gota de la sangre de Jesús tiene el poder de limpiar cualquier mancha. Entonces yo puedo decir que con respecto a Dios, en el momento en que se hace la confesión y se cree, se confiesa con la boca y se cree en el corazón, el paciente, el individuo queda libre, perdonado, como si nunca hubiese pecado, pastor, ¿cierto?
es que la sangre de Jesús hizo la obra completa. Ok. Todo lo demás que le añadimos o que traemos a la vida del creyente viene a consolidar, viene a traerlo libre de la culpa y todo lo demás. Lo que quiero con este segmento, tengo que pausar, pero lo quiero dejar meridianamente claro, porque pastor, por alguna extraña razón, en algunos sectores de la vida de la iglesia se habla de tal manera que inducimos a la gente a error. No sé si mis compañeros están de acuerdo, pero a veces hay la sensación de que en ese primer momento hay una casi conversión, pero me hace falta el protocolo, me hace falta el paso 1, el 2, el 3, y entonces lo que pienso es que metemos a la gente todavía más error, como que el proceso esté demasiado largo y nunca estás completo. Yo lo entiendo perfectamente, como usted me lo explica, pero lo tengo que traer al planteamiento porque inducimos a veces a error al pueblo con respecto a estas cosas. Tengo que hacer una pausa y regresamos. ¿Qué me dice el pastor Raúl? Cuénteme, deme instrucciones. No, nos vamos a una pausa y ya regresamos con más. Sigan conectados. Estamos hoy con el pastor César Castellanos Domínguez. Así que en unos segundos te estaremos conociendo cuáles son esas otras 3 confesiones que usted debe hacer. Que nos faltan. No se despeguen de su receptor y ya regresamos. Faltan dos. Dos confesiones. Faltan dos. Él las lleva ahí. Quédese pegadito que esto se termina pronto con mucha revelación. Está en la agrupación Generación 12, que también hace parte de la visión G12 alrededor del mundo. Ahí está la pastora Lorena Castellanos, que es una de las hijas del pastor César. Y hoy estamos hablando acerca de las declaraciones y también de las confesiones que todo creyente debe hacer. El pastor nos ha contado ya. La primera en Efesios 1:7, por la sangre de Jesús soy redimido del poder del enemigo. La segunda, por la sangre de Jesús todos mis pecados son perdonados. La tercera, por cuanto ando en la luz y en la comunión, la sangre de Jesús me limpia ahora y para siempre de todo pecado. Pero aún faltan 2, pastor Lemuel. Poderoso. Ahí está resumido para los que entraron en la sintonía un poquito más tarde. Está con nosotros en vivo aquí en nuestros estudios el pastor César Castellano. Pastor, ya hemos tenido un resumen de las primeras 3. Vamos a una cuarta confesión. ¿De qué se trata? Aquí viene. Listo. En la cuarta confesión nos habla, o lo que podemos expresar es la justificación. Ok. Y el texto está en el libro de Romanos, en el capítulo 5, el verso 9. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es interesante que en el verso anterior, en el verso 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primero habla de que Jesús ya pagó el precio por los pecadores. Y luego dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. ¿Qué hizo la sangre de Jesús? Es como que uno está ante el tribunal de la Corte Suprema de Justicia. Uno está a punto de escuchar la sentencia. Se debate y el presidente de la Corte hace mover su martillito y golpea. Lo declaramos inocente. Wow. Eso fue lo que el Señor hizo por nosotros. En la Corte Suprema Celestial, ¿qué argumento encontró Dios para no hallarnos culpable? 1, la sangre. La sangre de Cristo. Es como si Jesús se hubiera presentado ante el Padre y le hubiese dicho, Padre, no los mires a ellos. Mírame a mí. Qué hermoso. Ellos han creído en mí. Y el Padre dice, lo declaro justo. Eso incluye los pecados de hace 25 años y los de esta mañana. Es que la justificación es por todo lo que hayamos hecho, Señor, en el pasado. Gracias, Señor. O sea, ya no debe haber nada que nos mortifique. Bendito Dios. Porque hay ataduras que vienen de mucho tiempo atrás. Ahora, hay otras
que son ataduras generacionales, que esas hay que enseñar a los discípulos cómo cortar esas maldiciones, y para ahí es donde deben entender los otros derramamientos de la sangre. Ya este es el para creyente maduro. Más. Sí, esto es para las personas que están empezando su vida cristiana. Okay. Estas 5 confesiones les van a ayudar mucho. ¿Cada cuánto la deben hacer? Hasta que sientan todos los que están libres. Necesarios. O sea, si siente que hay algo que está fuera de orden, ahí haga las confesiones y manténgase en ese contacto, en esa relación con Dios. Don Raúl, resuma, número 1, estamos para que la gente tome nota. Esta es una edición especial de Para que estés bien. Está con nosotros el pastor César Castellanos, está en vivo en nuestros estudios. A la gente que está por las redes, gracias por estar con nosotros. Póngale ahí like y su comentario. Resumiendo, anote que aquí vamos otra vez. Pastor Raúl, cuénteme. La primera, Efesios 1:7, por la sangre de Jesús soy redimido del poder del enemigo. Amén. ¿Segunda? La segunda, por la sangre de Jesús todos mis pecados son perdonados. Excelente. La tercera, por cuanto ando en la luz y en la comunión, la sangre de Jesús me limpia ahora y para siempre de todo pecado. La cuarta, por tu sangre, Señor, he sido justificado. ¿Y la quinta? La quinta. Esa es la que viene ahora. Esa es la que viene. Y la quinta confesión tiene que ver con la santificación. Ok, hábleme de eso. En el libro de Hebreos, en el capítulo 13, en el verso 12, el escritor dijo, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Es cuando entendemos que por la sangre de Jesús somos santificados. Recuerde que cuando vino el juicio a Egipto, Dios puso una marca en el pueblo de Israel, en las casas donde todos tenían que aplicar la sangre, todos los padres de familia. Y cuando vino el ángel de la muerte, destruyó a los primogénitos de Egipto, pero no murió ninguno de los judíos. Y luego Dios dijo, todos los primogénitos deberían morir, mas yo los protegí, son míos. Mas pido no que me den todos los primogénitos, sino una tribu. Y ahí fue cuando escogió la tribu de Leví para su servicio. Y ellos fueron separados para el servicio de Dios. Entonces, cuando alguien entiende que la sangre de Jesús lo ha lavado, no significa que se tiene que encerrar en las 4 paredes de una iglesia a cantar que Él es salvo, que Él es redimido, sino que fue llamado por Dios para su servicio, como los levitas, que ya tiene un compromiso directo con Dios porque Él pagó un precio muy alto por salvarlo, y que es deber de esa persona engrandecer el reino de Dios. Excelente. ¿Nos falta alguna otra confesión? Ahí están las 5. Son las 5. Resúmala, Pastor Raúl, si las tiene listas por allí. Estamos edificando al pueblo de una vez en esta entrevista. Y vamos a entrar ya mismo en otro formato. Una entrevista en pocas palabras. El ministro, el hombre que está detrás del ministro. Mi querido Raúl, Pastor Raúl, resúmame las 5 confesiones, si las tenemos. La primera confesión en Efesios 1:7. Por la sangre de Jesús soy redimido del poder del enemigo. Amén. La segunda, por la sangre de Jesús todos mis pecados son perdonados. Amén. La tercera, por cuanto ando en la luz y en la comunión, la sangre de Jesús me limpia ahora y para siempre de todo pecado. Yes. La cuarta, por tu sangre, Señor, he sido justificado. Y la quinta, que está en el libro de Hebreos 13:12, donde dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, dice, por tu sangre he sido santificado. Poderoso. Ahí las tiene, la vamos a también mostrar más adelante en nuestra página para que usted pueda ir allí y tener acceso, copiarlas y repetirlas. ¿Vamos a una pausita? Vamos a una pausa. Una pausa. Al regreso, vamos a conocer al hombre detrás del ministro, detrás del pastor. Un hombre que, bueno, fue a la muerte, creo que 3 ocasiones. 4 ocasiones. Y aquí está más vivo que Raúl. Alabado sea el Señor. Cómo Dios libra
a este hombre y a su familia. Hay un caso en particular en la década de los 80, en un atentado, es baleado él y su familia, y cómo Dios lo regresa. Es impresionante. Regresamos rápido. Amigos y amigas, en Buenos Días Familia, y son las 8 de la mañana en punto. Qué bueno poder estar conectados recibiendo una enseñanza tan bonita en la mañana de hoy, Raúl. Sí, la verdad es que estamos muy felices. Hoy tenemos al pastor César Castellanos Domínguez, al pastor Lemuel, está con nosotros Fernando Arau, Darlene. Bueno, tenemos el estudio completo y felices de poder contar con esta administración tan especial en esta mañana. Pastor Lemuel. Es de la década de los 80, creo que 1983 por allí. Viene manejando su auto, viene con su esposa, viene con sus niñas, se para en algún lugar allí de la ciudad de Bogotá y unos sicarios se paran justo paralelo a ellos y abren fuego para matar, acribillar a la familia Castellanos. El pastor recibe en su cuerpo unos... ¿cuántos impactos de bala? 5 impactos de bala. ¿Qué pasó, pastor? Eso es lo que quisiera saber. Esa es la pregunta. Yo no entendía, no conocía toda la revelación de la sangre y no sabía cómo blindarme ante los ataques del enemigo en los momentos de conquista. Y aquel domingo yo prediqué sobre un verso, era la primera vez que predicaba de ese verso, de Romanos capítulo 8, verso 11, wow, que dice: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús mora en vosotros, wow, el que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Estaba profetizando, pastor. Y termino la predicación, la segunda predicación, y voy con la familia, y vamos para un restaurante a celebrar el cumpleaños número 13 de mi hija Lorena. Y a los 10 minutos de haber salido, cuando me estaciono en la luz roja, yo había visto 2 hombres en una moto. Ya había percibido en mi espíritu algo fuera de orden, que apenas vieron mi vehículo, levantaron velocidad y llegaron al lado de la ventanilla. Yo estaba conduciendo el auto. Y cuando me volteé para mirar, hasta ahí supe. Iba mi esposa, tenía mi hija Sara de 5 años. En la parte de atrás estaba mis otras hijas, Johanna, Lorena, Manuela, algunos sobrinos también estaban ahí. Y todo cambió porque rozó el cráneo. No lo atravesó porque fue en el momento en que yo me volteé. Fue que lo rozó. Pero sentí que esa bala como que me había explotado la cabeza. Un impacto fuertísimo. La otra entró por la parte izquierda del cuello y salió por el lado derecho. Las otras 2 entraron en el pecho, están dentro todavía. ¿Ahí las carga? Hay una que se puede tocar. Pastor. Desde ahí me dicen que soy un hombre muy aplomado. Pablo, él tiene lo que Pablo dice: llevo en mi cuerpo las huellas del evangelio. Y wow, la última, acá la quinta, lo veo. Acá lo estoy viendo. Para el corazón, y había comprado un reloj con base en acero inoxidable, y el metal desvió la bala. Pastor. Dios usó algo tan insignificante como un reloj para protegerme. Wow. Pues al desviar la bala me rozó acá y pues se perdió. Pero es como Dios protege. Protegió mis hijas. La pastora Claudia. También estaba. Mi esposa recibió un disparo en el brazo izquierdo, atravesó el seno, iba para el corazón, pero se desvió y quedó a 2 milímetros del corazón. O sea, los 2 pudimos haber muerto ahí mismo. ¿Y las niñas? Están bien, gracias. Sí. No fueron tocadas. No. Pero note esto, me voy a saltar un poquito, pero ese auto estaba todo lleno de pastores, porque ellas todas son ministros hoy día. Wow, pastor.
usted no ve, o sea, cuando usted, ¿esto se lo cuentan o usted percibe que usted vio cuando la apuntaron de frente o qué ocurre? ¿Usted se da cuenta de eso? No, yo me volteé fue para ver y hasta ahí supe. Ya no. Porque todo es tan rápido. Es muy rápido todo. Y es ahí donde algunos que piensan, yo me arrepiento antes de morirme. ¿Me arrepiento de qué? Eso no hay tiempo de nada. No alcanza. La persona, una vez viene una tragedia, no puede pensar en arrepentimiento, sino en cómo salvarse. Claro. No hay oportunidad. Y tal como uno está, pasa hacia la eternidad. Wow. Yo recuerdo que cuando me dispararon, yo me desplomé. Ahí mismo. En el auto, ahí mismo. Yo quedé ahí quieto. Y la reacción de mi esposa. Ella, que estaba al lado mío, pone su mano en mi brazo y me habla con voz de autoridad y me dice: César, no te mueras. Y yo alcancé a oír la voz de ella a lo lejos. Yo ya estaba muy lejos. Oí la voz de ella. Y luego oigo otra voz. Sabía que era la de Dios. Aleluya. ¿Crees que te mueres o te salvas? Dios me dio a mí la libertad de escoger. Le pregunto. ¿Crees que te mueres o te salvas? My God. Y yo dije, no me puedo morir, porque si el espíritu de aquel, y ahí confesé el mismo verso que había predicado, si el espíritu de aquel que levantó a Jesús mora en mi vida, él vivificará mi cuerpo mortal por su espíritu que mora en mi vida. Confieso este verso y el espíritu vuelve otra vez al cuerpo. Abro los ojos y le digo a mi esposa, ¿cómo están las niñas? Apaga el auto todavía estaba encendido. Y Dios me devolvió la vida. Solo con la confesión de un verso. Wow. Si el espíritu de aquel que levantó a Jesús mora en vosotros, él vivificará. Otra vez volví a la vida. Y es increíble cómo un solo verso vence la muerte. Un solo verso de la palabra. Y es que uno por eso tiene que tener la palabra. Y ellos le han vencido con la palabra, que es la otra arma poderosa. Cuando uno confiesa lo que la palabra de Dios hace en nosotros, todo cambia. Por eso hay que depositar la palabra, porque no hay tiempo de ir a un dispositivo mientras te están apuntando. Déjame ir a buscar a ver qué sale. No, hay que tenerla grabada en tu espíritu, tienes que tenerla en la confesión, en tu boca, pastor. Usted tuvo dos cosas ahí sobrenaturales. Dios lo pone a escoger y usted responde con la palabra. ¡Qué tremendo! Yo estuve 10 días en cuidados intensivos. ¿Sigue consciente o vuelve y pierde el conocimiento? Yo estuve en coma por 10 días. Después que da las instrucciones, ¿se va a coma usted? Sí. Okay. No sé si fue un coma inducido, pero estuve... Por días. Por 10 días. Y cuando salí del coma, le hice una pregunta al doctor. El doctor fue un cirujano, un judío. El doctor Natán me decía, me gustaría estudiar muy bien el recorrido de la bala del cuello. Y yo le dije, ¿por qué? Y dice, era como si esa bala fuese dirigida. Pasó cerca la arteria carótida. Rozó levemente la cuarta vértebra cervical. Dios santo. Pasó cerca las cuerdas vocales. Era como si alguien estuviese dirigiendo esa bala para no tocar ningún órgano vital. Un milagro. ¡Wow! Dios salvando los instrumentos que utilizaría o que estaba utilizando en su ministerio. Claro. Y la primera reacción que hice cuando abrí los ojos fue que hablé. ¿Qué habló? Y el enemigo quería afectar las cuerdas vocales. Claro. Wow. Poderoso. No perdí entendimiento y la bala fue para la cabeza. Dios santo. O sea, cómo Dios protege a sus hijos, aunque, como dice la palabra, hay muchas adversidades para el justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. ¿Cómo estamos de tiempo, mi querido pastor Raúl? Muy bien, tenemos todavía tiempo. Tenemos 10 minutos. Muy bien. Le llamo a este segmento Entrevista en pocas palabras. Ya conocieron. Miren, estos libros los puedes conseguir. Tenemos el lugar donde pueden conseguir. Él no vino a vender libros, él no le gusta hablar. Pero, Pastor Raúl, hay gente que le gusta ver estas historias en detalle. ¿A dónde todos pueden los ir? libros, usted puede entrar a g12church.com y allí puede encontrar toda la diversidad de libros. G12 Church.
En inglés. .com, Dámele sí. el spelling. S-H-U-R-C-H, ¿no? Ajá. Ok. Otra vez. G12church.com. Allí usted puede encontrar no solamente eso, sino toda la información Claro. acerca de la visión en el mundo y también aquí en la ciudad de Miami, en donde recientemente pues hemos inaugurado el auditorio. Wow. También nos tiene muy felices eso. ¿Dónde porque estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en el Palmetto y la 12. Palmetto y la 12. Muy cerca al Golden Glade. ¿Cómo no? Allí si usted va en el costado hacia el este, antes de llegar al Golden Glade, hay un arquito muy grande al lado de unas mueblerías. Allí hay un warehouse muy lindo, gracias a Dios. Y estamos ahora teniendo 3 servicios. Qué bien. Empezamos también el servicio de los sábados y ha sido un tiempo de conquista y muy lindo lo que estamos viviendo en G12 Church Miami. Muy bien. Una ciudad inolvidable, además de Bogotá. Bueno, yo creo que es Miami porque cada vez que estoy acá la recuerdo. Muy bien, muy bien. ¿Un miedo, pastor? ¿Un miedo? En sí, miedo. Mi esposa siempre me hace la misma pregunta. Mi amor, ¿a qué le temes? No, la preocupación de uno es nunca soltarse la mano de Dios. Amén. Muy bien. Siempre andar en comunión con Él. Un mandamiento personal suyo, que usted lo hizo suyo. No, la familia. La familia. La Wow. familia. Qué lindo. Cuando el Señor me llamó al ministerio, me dio 5 prioridades. Me dijo, el número 1 en tu vida debe ser Dios. En segundo lugar, tu vida es importante porque es el canal a través del cual fluye mi espíritu. Okay. Ahora, este punto es bien importante. El doctor Der Prince, cuando estuvo en Bogotá, fuimos a cenar con él. Y mi esposa le hizo una pregunta. Si retrocediera el tiempo, ¿qué cambiaría? Entonces, él ahí nos compartió, dijo, lo primero que cambiaría es, no volvería a aceptar invitaciones. Lamento el tiempo que invertí aceptando invitaciones por complacer a la gente. Qué tremendo. Si retroceder el tiempo, no volvería a hacer eso. Y lo otro que nos compartió fue, Dios me habló en uno de estos restaurantes y me dijo, ¿quieres vivir poco o mucho? Y él dijo, no, Señor, yo quiero vivir bastante. Y dijo, tienes que cambiar tu modo de comer. De comer. Muchos de mis siervos arruinaron sus vidas en lugares así. Wow. Y desde ahí, él se convirtió en una persona metódica. Por Muy eso bien. vivió como hasta los 88. Tremendo. Un excelente ministro, para que no conoce, doctor de Prince, y un predicador extraordinario con excelente trayectoria. Un maestro de la palabra. De la palabra, Sí. muy profundo. Sí. Sí, más que orador era maestro, ¿no? Sí, era un maestro de la palabra. Tremendo. Entonces, lo segundo es la vida de uno. O sea, uno tiene que cuidar lo que come, el ejercicio que hace, lo que lee, la mente, cuidar las emociones, cuidar la vida de uno. Claro, ok. En tercer lugar, la familia. Y el Señor me dijo, tu familia tiene que ser una familia ejemplar. Y en ese momento yo pensaba que era primero el ministerio que la familia. Y Dios me hizo ver, no es así, es primero la familia antes que el Qué ministerio. tremendo. Y un ejemplo al respecto, cuando mi hija Sara tenía unos 13 o 14 años, había sido invitada a predicar en una convención. Y yo estaba un lunes, los lunes para mí era bien complicado porque tenía reunión con el liderazgo. Luego tenía que ir al palacio que le hacía célula al presidente. Y mi hija me llama y me dice, papi, es que necesito que me ayudes, tengo que enseñar y necesito que me orientes en algunos aspectos. Le dije, mi amor, olvídese, hoy tengo una agenda muy apretada, no lo puedo hacer. Ah, bueno, papi. Y cuelgo el teléfono y apenas oigo la voz del Señor que me dice, esas son las prioridades. Primero la reunión con el liderazgo, por encima la iglesia, antes que la familia. Primero la reunión con el presidente. No. Y en ese momento entraba mi hija Johanna y le dije, Johanita, por favor, continúa con la reunión. Yo tengo un compromiso urgente, llamo a Palacio, me disculpo Qué tremendo. y me voy para la casa. Cuando ella me ve y me dice, papi, ¿qué haces acá? No, que tenías un día bien agitado. Le dije, sí, mi amor,
pero tú eres más valioso que todo lo demás. Señor presidente, usted disculpe, pero hay una prioridad de mi vida. Eso a ella la marcó muchísimo, porque entendió, para mi papá soy lo más importante. Sí, señor. Y lo cuarto es el ministerio. La parte ministerial, yo creo que todos la entendemos, pero nunca dejar que interfiera con lo de la familia. Excelente. Y en quinto lugar, el trabajo secular. Ahora, si miramos, en el contexto actual todo está al revés. Sí, señor. Primero el trabajo, segundo el trabajo, tercero el trabajo, y si algo queda para la familia. Es verdad. Qué buen ejemplo. Con razón su hija es tan buena predicadora. Sara. Sarita es una de las predicadoras mías favoritas. ¡Qué tremendo! Esa muchacha es tremenda. Pastor, predica mejor que usted. Gracias. Un complejo. ¿Algún complejo? Por ejemplo, la estatura mía es una cosa maravillosa. ¿Algún complejo, pastor? ¿O a estas alturas ya no tiene ninguno? A veces uno trata de angustiarse porque quiere estar en un lado y está en otro. Como que... Pero yo creo que todo esto uno lo va superando con el tiempo. Madurez. Los que tenía los dejé en la cruz. Un error. Escoger uno. Bueno, yo creo que cuando uno piensa en casarse, si no escoge bien, ese sí será un gran error. Pero gracias a Dios yo escogí bien. Que escogió muy bien, muy bien. Un paisaje que tenga en su retina. Usted que viaja tanto. Un paisaje que le llega cuando... Esto es muy light porque queremos sacar de él, ¿verdad? Esa humanidad que uno no ve en el púlpito ni en la televisión. Cuando le llevo esta pregunta, ¿a dónde se transporta un paisaje de tantos que ha visto cuando viaja el mundo? Qué lindo. Como lo vi en ese viaje. Quería que ese paisaje continuara todo el viaje. Claro. Duró unas cuantas millas, pero nunca en mi vida había visto tantos luceros, juntos. No eran estrellas, eran luceros. Luceros de una y todo. Que estaban impactando el cielo, y yo luchaba para que esa imagen no se borrara de mi mente. Y pensaba, yo creo que así estaba Abraham cuando Dios le dijo, cuenta las estrellas. Qué lindo. Así será tu descendencia. Listo. Un salmista que admire, o una salmista. Bueno, uno es Martin Smith. Él es uno de los más tremendos salmistas. ¿Por qué lo admiro? Él estuvo por primera vez en Colombia cuando estaba con la banda de Lirios. Y cuando él estaba ministrando, yo dije, este hombre yo lo he visto en algún lado. Y hasta que por fin recordé que una semana antes de que yo llegara, yo tuve un sueño. En el sueño yo me encontraba como en el segundo cielo. Todo era como nieve, muy blanco. Yo estaba en una batalla espiritual. Me estaba enfrentando ante un poder demoníaco y estaba rodando por el piso. Y de pronto se para al lado mío un ángel. Y me impactó el rostro del ángel, que fue el mismo que tenía Martin Smith. Oh, wow. Y cuando yo lo vi, ¡oh, wow! Este es el del sueño. Lo he visto antes. Usted es predicador y es orador. Un orador que le impacte. Un predicador que le impacte. Bueno, de por sí uno de mis maestros ha sido Derek Prince. Y el otro es el Dr. Cho. Okay. El Dr. Cho, que es uno de los pastores que más me inspiró para hacer la visión. Que Dios lo usó a él, ¿no? Para inspirarlo en la versión que le da de la visión que hoy camina se conoce por el mundo entero. ¿Escritor? ¿Algún escritor que lo atrae? Derek Prince. Sí, un maestro profundo el hombre, ¿no? Sí. Fuera. Un compatriota que admire. Álvaro Uribe. Don Álvaro Uribe. ¿Usted lo discipulaba incluso? ¿Tiene algún contacto en la parte pastoral, si se puede decir, en alguna forma? Sí, con él somos amigos, compartimos. Y pues es un discipulado muy diferente al que uno hace con
con los discípulos de uno. Aprovechamos ciertas ocasiones, incluso él casi siempre me llama en el momento en que se tenía que definir si iba a votar por el no. Él me llamó. Wow. Yo estaba justo haciendo escala creo que estaba en Dallas. El avión hizo escala ahí, iba a seguir creo que para Filipinas. Y me entra la llamada de él, y cuando yo veo que él me está llamando, le contesto y me dice: pastor, solamente para hacer una preguntita. Tengo que tomar una decisión muy, muy importante ahora. Y es si me abstengo o voto por el no. Y yo le dije: presidente, todos lo conocemos como la persona del no, que no está de acuerdo con lo que está haciendo este gobierno. Si se abstiene, darle la razón a ellos. Cuente con todo nuestro apoyo. Y él me dijo: pastor, ¿verdad? ¿Cuento con su apoyo? Le dije: sí, cuenta con todo nuestro apoyo. Y al día siguiente ya lo anunció, lo soltó. Wow. Y gracias a Dios que la victoria fue del no. Don Álvaro Uribe hasta se está pareciendo a usted, pastor. Bueno, casi que nos vamos. Un jamás de la vida, un jamás que lo tenga como norte. Un jamás haré, un jamás diré, un jamás. Jamás volverán los atentados. Amén, amén, amén. Una canción que le venga a su... La de la sangre que la entona mi hija. Qué lindo, qué lindo. A ver, esta sería un lugar para mudarse. Cuando quiera mudarse al cielo, ¿en qué lugar le gustaría estar? Su cuerpo, acá. Mi hogar, yo amo mi hogar. Okay. Yo cuando estoy acá, no quiero salir de la casa. Qué bien. Mi lugar favorito siempre es mi casa. Bien. Salgo específicamente cuando me invitan a alguna entrevista, claro, algo así, a estar en la radio. La nueva. Una frase que se parezca a lo que piensa, esa es la última pregunta. Una frase que describa o se parezca a lo que es su norte de vida. Una frase que resuma lo que es su norte de vida, lo que es su vida. Vivir enamorado es la más grande bendición. Excelente, excelente. Señoras y señores, el pastor César Castellanos aquí con nosotros. El tiempo se nos acabó. Yo hubiese querido seguir acá porque hay tanto y tanto que compartir. Pastor, gracias por siempre tener esta deferencia con la nueva y en lo personal. Le admiramos, le respetamos y bendecimos su vida, bendecimos su hogar. Las iglesias que ministra, no sé cómo lo hace, yo no sé si usted sabrá cómo lo hace, pero cómo tener tanta influencia sobre tantos hombres y mujeres de Dios alrededor del mundo es un logro extraordinario. La vida de un pastor a veces en lo natural tiende a ser muy injusta y a veces tiende a ser pues yo diría que un reto. Y yo lo veo usted tan saludable, tan aterrizadito, con miles y miles de discípulos en el mundo entero. Y uno acá y dice: ay, Santo Padre, ¿cómo puede y cómo lo hace? Lo bendigo por eso. Eso no tiene que contestarlo, eso soy yo sanando. Raulito, se nos acabó el tiempo. ¿Impresiones, don Fernando? Fernando. A ver, Fernando. No puedo estar, pastor. Qué bonita entrevista, qué bonito conocerlo realmente, pastor. Yo aquí lo escuchamos todos los días, lo presentamos exactamente a las 8 de la mañana, por si quiere usted reclamar, a las 9, pues si quiere reclamarle a los de ventas. Pero es un placer haberlo conocido. He aprendido tanto ahorita de esta prédica, de sus palabras, y pues ojalá se repita en otra ocasión su visita. Gracias, Fernando. Doña Fabiola. Bueno, aquí estamos aprendiendo con esta maravillosa oportunidad, de verdad, gracias. Yo creo que esas confesiones, yo tomé nota, ¿verdad? Son muy claves y creo que nosotros debemos no solamente confesarla todos los días, sino también meditar en ellas, para que cada día podamos confiar más en eso consumado, ¿verdad? A través de la sangre de Jesús que nos hace libres. Y una última cosa antes de terminar, pastor, y Fabiola, Fernando, es que no me gustaría terminar este programa sin orar por los enfermos. Yo sé que hay personas que están enfermas, no saben qué hacer. Quiero decirles que esta sangre de la cual hoy hemos hablado, he visto tantos milagros, tantas vidas ser salvas, ser sanas. Hace poco una señora de Venezuela se le hizo una llaga en la planta del pie tan fuerte que en Venezuela no la pudieron tratar.
vino para acá y los médicos dijeron, lo único es amputarle el pie. Ya le había hecho necrosis en los dedos. Y llamó a la hija, y la hija contactó a una de las pastoras de nuestro equipo y le dijo ella, lo que tienen que hacer es, vaya el domingo a la iglesia. El pastor Castellano va a estar orando por ustedes. Ella fue, oramos, y ese mismo día el Señor la sanó. La sanó de la herida y de la diabetes, porque también tenía diabetes. Cuando regresó a Venezuela, le dijo al doctor, vean cómo está mi pie. Y el doctor dijo, solamente hay una razón. Bendito Dios. Un milagro. Bendito Dios. No hay otra razón. No hay forma. Y hoy Dios quiere hacer milagros en sus vidas. Esa sangre va a tocar su cuerpo. A los que Jesús sanó, ninguno era creyente. No piense que tiene que ser muy espiritual para que Dios le sane. Él está ahí para sanarle. Va a poner su mano en la parte afectada y voy a hacer una oración por su vida. Gracias, Jesús. Padre, con la autoridad que tú me has dado, Sí, Señor. aplico la sangre del cuerpo llagado de Jesús en estas vidas que están anhelando un milagro, y decreto que la sangre de Jesús absorbe toda enfermedad, toda dolencia, la arranca de raíz y la destruye en la cruz del Calvario. Declaro sanidad para estas vidas en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Amén. Pastor Lemuel. Gracias a usted. El pastor César Castellanos con nosotros en vivo aquí. Gracias, pastor. Le invitamos para que esté con nosotros cuando usted quiera. Esté en su casa. Raúl, gracias por ayudarnos, y a todo el equipo de La Misión y Generación 12 que nos estuvo poniendo la música, y toda la organización y La Visión, y G12 que estuvo también aquí involucrado en lo que era la introducción de lo que es el ministerio. Adelante, pastor Raúl. Muchas gracias, Pastor Lemuel, Pastor César Castellanos.